Constitución en materia de igualdad remunerativa y no discriminación en el trabajo. No, objetivamente hablando, ya después en la presente capacitación va a recaer en los cumplimientos de los objetivos de la Ley 3079, la cual prohíbe la discriminación en materia salarial entre hombres y mujeres, pero vamos a ver que este tema también es un factor transversal, ¿no? Que va a versar y va a recaer finalmente sobre la política salarial de todos los trabajadores en general. Es preciso ver cuál es el marco normativo que, que establece este tipo de prohibición por diferencias salariales. Como mencionaba, es pertinente ver el marco normativo actual en la cual pues encabezando las normas de mayor a menor jerarquía se encuentra nuestra constitución política, asimismo también por la cuarta disposición transitoria, ¿no? De nuestro marco constitucional está en los temas en materia de convenios, ¿no? Que tienen carácter y jerarquía de derechos humanos, como está el convenio número 100. También va a ser el convenio número 111, que versa sobre el tema de igualdad y no discriminación. Dentro del marco ya infraconstitucional está la ley 28983, que va a ser la ley de igualdad de oportunidades, la ley 3079, que va a ser la normativa estrella de esta tarde, ¿no? La cual ya habíamos hecho mención, que es la prohibición de discriminación remunerativa, el decreto supremo 02-2018 también, y para que se tome nota también en las otras normas de especial interés que vamos a tener a bien mencionar, son estas 9, las que estamos presentando, que el convenio 111, como ya lo habíamos adelantado, ¿no? Está el CEDAW también, el Pacto de San José, la Convención Belén do Pará, el Informe de Conferencia de Beijing, la Agenda 2030 también, la Ley 26772, la cual regula sobre las ofertas de empleo sin discriminación, en donde también va a hacer incidencia, por ejemplo, SUNAFIL, ¿no? Que muchas veces también se cree que SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, solamente tiene, digamos, fiscalización, tiene pertinencia cuando se establece ya la relación laboral. No obstante, esta situación también es vista por SUNAFIL incluso antes de que se materialice el tema de contrato de trabajo, ¿no? En las ofertas de empleo, precisamente. Supongo, había o hay ciertas ofertas de empleo en las cuales el llamado, ¿no? Tiende a encubrir una situación de discriminación per se. No, por ejemplo, que se llame dentro de una oferta de trabajo a un solo género, ¿no? O estos clichés que a veces se establecen en los anuncios publicitarios de ofertas de empleo, como las cuales tener necesariamente de 20 a 25 años, ¿no? Y esta secuencia que suele verse, pues, descrita como tener buena presencia, entre comillas, ¿no? Es un tema de abierta discriminación, obviamente. En el Código Penal también está establecido en el artículo 323. Esto sí es en materia de discriminación netamente. Y bueno, el Decreto Supremo 04-2009 respecto a conductas discriminatorias en las trabajadoras del hogar. Bien, ¿y por qué es importante hablar sobre la discriminación salarial y la discriminación por género? Aquí la justificación que lo mencionan ya datos del INEI y donde se va a tener que hacer especial énfasis en ese tipo de capacitaciones también, por la cual agradecemos a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Callao, es que ya en reiteradas circunstancias, en reiteradas estadísticas, ¿no? Desde el inicio, inclusive antes, pero de que podemos citar desde el presente siglo, ¿no? Del 2000 en adelante, vemos que hay un ingreso promedio mensual y una brecha salarial por género entre hombres y mujeres. Al margen izquierdo podemos ver que en la zona urbana el ingreso promedio mensual de los hombres suele ser de 2.071 soles, versus, ¿no? El ingreso promedio mensual de las mujeres, que está en 1.526 soles. Y en el sector rural es el sector mucho más golpeado, que al año 2023, ¿no? Que son las últimas cifras reportadas por el INEI, están en mucho menor escala, ¿no? Las mujeres están en un ingreso promedio mensual en 667 soles versus los hombres estamos en 1.000 soles, ¿no? Inclusive menos que la remuneración mínima vital.
Ahora, y en el margen derecho se suele ver un tema un poco más crudo, un poco más impactante. Este, si bien es cierto, es un dato del 2010, pero es el último reporte pormenorizado que tenemos a día de hoy, por lo menos en la INEI, en donde se hace un recuento de las actividades diarias o las horas destinadas, ¿no? En el día a día por parte de los hombres y por parte de las mujeres, ¿no? Horas y minutos en promedio. Aquí se menciona a la semana, perdón, son horas a la semana en donde, pues para necesidades personales, por ejemplo, de, eh, en las mujeres, ¿no? En el ratio de 30 a 49 años, semanalmente se utilizan 66 horas para las necesidades personales, ¿no? En los hombres, en el mismo ratio son 65 horas. Y aquí hay un tema a apreciar necesariamente, que va a ser el tema de cuidados. Por ejemplo, ¿no? En cuidados de bebés, niñas, niños y adolescentes, que están en el 3, 4, 5, en el sexto puesto, en el sexto lugar, vemos que las mujeres, ¿no? En el trayecto, en el tramo de 30 a 49 años, gastan o invierten 12.40 horas versus en el mismo margen de edad, de 30 a 49 años, los hombres invierten, ¿no? Les dedican 6 horas.22, lo que es casi casi la mitad. Entonces, bueno, acá hay otras estadísticas más. Entonces, habiendo visto esto, se hace necesario todavía ver el tema de la incidencia de discriminación remunerativa que a veces inconscientemente se puedan replicar en sectores de unidades de producción, no llámense empresas, que no solamente van a afectar el tema de cómo se destina el tiempo de trabajo, cómo se viene brindando esta repercusión social, sino también va a tener una incidencia en el empleo, ¿no? Y bueno, como el ámbito actual solamente vamos a ver el tema en específico, en materia laboral, necesariamente vamos a hacer una incidencia en el impacto remunerativo, ¿no? Bueno, empezamos viendo el tema o conceptualizando lo que va a ser la discriminación de género, que va a ser todo acto de distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular reconocimiento o ese ejercicio, independientemente del estado civil de la mujer, no sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer. Esto respecto a, o el concepto de esto lo recogemos de la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, que ya desde 1979 mencionaba que hacía un especial énfasis en esto. Y esto de repente como dato histórico, para que sea de común entender, ¿no? Se viene desde Occidente, efectivamente, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? En donde varias personas del sexo masculino no son enviadas a las guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial, recordemos, dentro de los mercados occidentales, ¿no? Quedaban las personas, trabajadoras mujeres, que ingresan al sector laboral porque estaban relegadas, pues, ¿no? A labores necesariamente domésticos, prioritariamente domésticos, y se empieza a ver una suerte de equidad en el acceso al empleo, ¿no? Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres vuelven al mercado laboral y digamos, se reinsertan en ese mercado, se aprecia que a pesar de que en el acceso al empleo entre el hombre y la mujer habían empezado a tener cierta equidad, cierta equiparación, los resultados de los mismos no eran de la misma forma equitativos. Los ingresos promedios, como ya lo habíamos podido apreciar antes, se venían replicando ya desde la mitad del siglo pasado. Entonces empezaron a tener mayor atención porque la guerra mundial ya no era un tema que ocupaba las agendas de las principales potencias mundiales, ¿no? Sino que a la par de la recuperación económica, también empezaban a haber temas de igualdad salarial entre su población. Por eso tenemos marcos normativos internacionales que van a datan, ¿no? Desde 1960 en adelante. El convenio 111 y el convenio 100 más o menos datan también de esas décadas, y eso para tenerlo mapeado, ¿no?
Siguiendo con ello, pues podemos precisar que la discriminación de género se basa también necesariamente en estereotipos y roles, en las cuales podemos conceptualizarlas como que la discriminación de género se basa en la existencia de estereotipos que son prejuicios generalistas e infundados sobre cómo son necesariamente los hombres y cómo son las mujeres, y los roles también de las cuales podemos decir que son las funciones, papeles que se supone que tienen que cumplir hombres y mujeres también, de género vigentes en las sociedades y que ponen límites a que las mujeres y los hombres puedan desarrollarse en libertad, ¿no? Y ahora, la discriminación en el mundo del trabajo también, ya precisando el convenio 111, que se menciona necesariamente que sobre discriminación podemos mencionar que es cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en la raza, el color, ¿no? El sexo, que vamos a ver en esta tarde, la religión, la opinión política, etcétera, que tienen como efecto el anular o menoscabar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo de la ocupación. Y bueno, puede ser de dos tipos, ¿no? La discriminación directa o la discriminación indirecta. La directa va a tener efectos necesariamente sobre los salarios diferentes para varones y mujeres que realizan trabajos iguales. Y aquí habría que precisar también dos situaciones, ¿no? Porque no todo acto diferenciado van a responder a situaciones de discriminación. Es decir, un acto discriminatorio es todo acto diferenciado que se realiza a uno u otro trabajador o a un grupo de trabajadores respecto a otro grupo de trabajadores, pero que obedecen a criterios infundados, ¿no? Criterios injustificados. Aquí se resalta casi siempre un ejemplo, ¿no? Un trabajador que de repente tiene una alergia a cierto tipo de materiales y que por un tema de cuidado y de seguridad y salud en el trabajo es destinado a otro puesto de trabajo, a otro área de trabajo para que siga cumpliendo sus funciones, pero de una mejor manera para cuidar su salud, ¿no? Su integridad. Aquí, evidentemente, hay un acto diferenciado, si es que solamente se realiza contra este trabajador, el movimiento de área, pero no podríamos decir que es un acto de discriminación, puesto que obedece a una justificación proporcional, ¿no? Que se basa en la preservación de su integridad. Situaciones, por ejemplo, en la cual una trabajadora, y viceversa, obvio, que una trabajadora gane menos que su par, ¿no? Del sexo masculino, sin que esto esté previsto, ¿no? En alguna política salarial, sería ya un tema de discriminación abierta, ¿no? Y más adelante también vamos a ver ejemplos respecto a ello. Ahora, para precisarnos más y centrarnos más en el tema remunerativo, también el convenio 100 ha establecido de manera literal que el término remuneración en la discriminación remunerativa no se comprende al salario o emolumento, no sueldo ordinario básico mínimo, que son pagados por el empleador de manera directa o indirecta al trabajador, ¿no? Y también la expresión de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor se designa en tasas de remuneraciones fijadas sin discriminación en cuanto al sexo. Para este tipo de valoraciones, ¿no? Por parte del empleador, para alejarnos del riesgo de que esa valoración no sea subjetiva o que esté de repente determinada por algún sesgo que pueda tener el empleador a la hora de establecer su política remunerativa, ¿no? Porque conocemos que ellos tienen las facultades abiertas, ¿no? Para poder gestionar la empresa, ¿no? Porque quién mejor puede gestionar la empresa que el propio empleador y proponer una política salarial de todo su personal en planilla, ¿no? Para evitar que estas situaciones pasen a un ámbito subjetivo, tanto la normativa, la ley 3079 como en su reglamento, han previsto, ¿no? Que el Ministerio de Trabajo, o sea, el Estado, tenga metodologías para que sean tomadas en consideración por parte del empleador, para que adopte una política salarial equitativa, ¿no? Que es a modo de propuesta, ¿no? Porque después ya veremos que también SUNAFIL tiene su propia guía para establecer una cuadra de categorías y funciones. Bien, ya mencionado ello, hay que ver cuáles son las acciones en contra de la discriminación remunerativa que se ha adoptado por parte del Estado
para encontrarnos al marco, en el marco legal, ¿no? De manera internacional, ya sean por los convenios de la OIT ratificados desde 1960 ya, ¿no? Por la OIT, además de establecer o dar cumplimiento al marco infraconstitucional que ya habíamos visto, ¿no? La variable a tomar aquí de especial consideración, obviamente, va a ser el tema remuneración, para evitar el tema de discriminación, ¿no? En las cuales vamos a ver que los conceptos de pagos van a ser remunerativos o no remunerativos, que de repente ya muchos aquí están asociados a estos conceptos, ¿no? De manera muy ligera vamos a establecer o vamos a recordar cuáles son los conceptos de pagos remunerativos, que van a ser básicamente estas principales remuneraciones que son destinadas mes a mes en algunos casos, otros de manera semestral, como es el caso de la CTS, ¿no? Que son las asignaciones familiares, los descansos remunerados, las gratificaciones, ¿no? El seguro vida ley incluso y la participación en las utilidades. No vamos a hablar mucho más del tema porque vamos a abocarnos más en la ley 3079, ¿no? En los conceptos no remunerativos también aquí vamos a ver algunos conceptos que podemos dar revisión de manera rápida, ¿no? Son las gratificaciones, ¿no? Las condiciones de trabajo, asignaciones específicas también, como por ejemplo las bonificaciones a veces nos suelen entregar los por cumpleaños, matrimonios, ¿no? Las asignaciones por educación o la alimentación por condición de trabajo también, como el suministro indirecto, ¿no? Por ejemplo, suministro indirecto, ¿no? Cuando la empresa contrata a una empresa tercerizadora para hacerse cargo de la alimentación dentro de su centro de trabajo. El valor del transporte también, por ejemplo. Y bien, ahora entrando al tema de la ley 3079. Aquí, ¿cuáles son las principales obligaciones que la ley impone al empleador, perdón, y que va a ser tema de especial interés de repente esta tarde, ¿no? ¿Qué es lo que la ley me ha obligado ya desde el 2019 aproximadamente y que a día de hoy necesariamente tengo que cumplir, ¿no? Porque de lo contrario, si existe, ¿no? Una denuncia o un operativo por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, el incumplimiento de esas obligaciones va a acarrear sanciones económicas, ¿no? Por medio de las multas. Lo que obliga a la ley 3079 son cuatro cosas de manera prioritaria, ¿no? Primero, tener en el centro de trabajo cuadros de categorías y funciones. Estas son llamadas cuadros de categorías, después son precisadas que esos cuadros de categoría van a ser también, tienen que contener funciones por estas categorías, ¿no? Y que tienen que ser también, pues, puestas a disposición de los trabajadores, porque hay una obligación también en informar sobre la política salarial de los trabajadores al momento de contratarlos, y se entiende que es un mandato imperativo de una capacitación o recordatorio cada vez que el trabajador pueda, ¿no? Hacer el cuestionamiento al empleador, porque se supone que la política salarial pues es un documento, contiene información de manera genérica, ¿no? Después está la prohibición del despido por embarazo o lactancia, ¿no? Que lo establece la ley 3079 de manera literal, ¿no? Que inclusive eh, hizo pues un cambio normativo al decreto legislativo 728, en la cual se presupone la existencia de un acto de discriminación si es que existe algún despido arbitrario, ¿no? Una trabajadora que está gestando, que se encuentra en periodo de lactancia. Ahora, también la pregunta va a saltar, o la pregunta del millón que salta siempre a colación es si es que la trabajadora está gestando o si es que existe una trabajadora lactante que es en periodo de lactancia que ha cometido, ¿no? Actos graves en contra de la empresa. Es imposible despedirla, ¿no? De repente encuentran protección al 100%, o cómo es el proceso, ¿no? La empresa está prohibida en todos los casos de despedir a personas gestantes. Esta es una interrogante de repente que lo dejo sobre la mesa para que se vaya pensando, ¿no? O reflexionando al respecto, porque va a estar incluida dentro de las preguntas frecuentes, ¿no? Son unas preguntas que siempre nos llegan a la dirección, y también como de repente cuando se ejerce algún patrocinio personal, individual, se llega y salta a la palestra siempre, ¿no? Le vamos a dar hoy día respuesta.
La capacitación laboral también no se menciona que la empresa tiene que capacitar a su personal para que en los ascensos no exista un sesgo de repente por costumbre, ¿no? Por tradición, de manera involuntaria, se puede establecer algunas cuestiones discriminatorias, ¿no? Y también en las condiciones de trabajo, aquí se hace una especial incidencia por parte de la normativa de que existan garantías por parte de la ley para, para conducir las denuncias por hostigamiento sexual dentro del centro de trabajo, ¿no? Ahora, la gran estrella también de esta normativa va a ser el cuadro de categorías y funciones, que desde la entrada en vigencia de la normativa ya tendría que estar de obligatorio cumplimiento desde el 2019, ¿no? Mediados del 2019, porque la normativa establecía que las empresas tenían 180 días para adecuarse a este nuevo marco regulatorio, que la última vez sacando cuentas, si pues habían cumplido ya desde el 2019, a mediados del 2019, ya no hay ningún tipo de excusa de repente por parte de las unidades de producción, ¿no? Las empresas para, bueno, de producción o servicios, para establecer este tipo de implemento dentro de su jerarquía y dentro de su funcionamiento. Y aquí la gran pregunta también es, ¿cuál es el ejercicio que tengo que realizar para hacer un cuadro de categorías y funciones? Son dos palabras clave, ¿no? Uno es evaluar y después es agrupar los puestos de trabajo en los cuadros de categorías. La normativa también es clara respecto a las micro y pequeñas empresas. Mencionan que estas van a tener acompañamiento por parte de las direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo, que en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo también van a tener una asesoría, ¿no? Para que tanto micro y pequeñas empresas puedan ponerse, digamos, al lugar, ¿no? En el cumplimiento de esta normativa. Recordamos que, bueno, a pesar de que son normas del 2019, siempre hay emprendimientos nuevos, ¿no? Que de repente parten desde el interés de la formalización y, claro, se chocan con esta obligación, ¿no? De tener un cuadro de categorías y funciones. Entonces, ¿a dónde pueden acudir? A las RTPs y al Ministerio de Trabajo también, ¿no? Para, en el área de formalización, les puedan dar cauces para que cumplan con esta obligación de manera idónea. Y también después es importante conocer o reconocer qué es lo que debe contener este cuadro de categorías y funciones. Porque, ojo, lo que establece el Ministerio de Trabajo en sus guías, ¿no? Ya hay una segunda edición del 2019. En esta guía es un modelo propuesta, ¿no? Pero lo que tiene que contener como mínimo, porque no se agota la posibilidad de que el empleador desarrolle, ¿no? Una guía, una metodología aparte, pero como mínimo se menciona la norma que tiene que contener los puestos de trabajo, lo que deben ser categorizados oportunamente, la descripción de estos puestos de trabajo que justifican tal agrupación y también el orden de jerarquía de las categorías, ¿no? En base a la valoración y también en base a la necesidad de la actividad económica. Ahora, ¿para qué sirve o cuál es la necesidad de la valoración objetiva de los puestos? Eh, Haciendo énfasis en el concepto metodológico que estamos proponiendo, se propone desde el Ministerio de Trabajo, el contexto metodológico de la guía que después vamos a revisar, es que al tener una metodología que recoge ya lo apreciado por la OIT también, esto les va a permitir a los empleadores determinar el valor de cada uno de los puestos de trabajo y también hacer hacer un enlace, ¿no? Con la importancia que tiene cada puesto de trabajo, puesto que no todo puesto de trabajo también va a tener la misma valoración en una u otra empresa, ¿no? Por eso es que no puede existir un mismo cuadro de categorías para todas las empresas de manera indistinta, ¿no? Porque, por ejemplo, la importancia de esto es que, por ejemplo, dos empresas distintas, ¿no? Una que se encargue eh, de de mover de repente el transporte de dinero, ¿no? De dinero en efectivo. Y otra empresa que se encargue de repente de vender unidades
de productos de una panadería, a pesar de que ambas empresas tengan un mismo puesto de trabajo que sería un conductor profesional, ¿no? Un chofer, el valor al que se le puede dar en esas dos empresas son totalmente distintos, ¿no? Mientras en un caso el chofer puede exponer su vida por tratar de movilizar, ¿no?, sumas importantes de dinero, el mismo puesto de trabajo en la otra empresa que transporta, por ejemplo, productos de panadería, no va a estar expuesto al mismo riesgo, ¿no? Y puede eso justificar, sí, que pese a que se traten de dos puestos diferentes, por ejemplo, ¿no?, las remuneraciones pueden, pues, verse de manera dispares. ¿Y cuál es la importancia también de un contexto metodológico detrás? ¿No? Nosotros lo hemos categorizado en cinco, ¿no? Uno es que te permite conocer la importancia que tiene cada puesto en tu unidad de producción, en tu unidad de servicio, para, pues, lograr una correcta distribución y remuneración del personal. Lo otro es permitir generar criterios objetivos, lo que vamos a verlos a continuación, que mantienen una equidad salarial interna. Y también después está a darse a conocer a los trabajadores y trabajadoras para que ellos reconozcan que reciben un sueldo justo y equitativo, y que la remuneración mensual que se percibe también, pues, esté lejos de algunos sesgos que pueden tener involuntariamente inclusive el sector empleador, ¿no? Para que vean también, que sean testigos de que cada remuneración que se recibe, ¿no?, está basada en un orden objetivo, y está detrás no solamente la designación, ¿no?, de repente antojadiza de cualquier persona, sino una metodología de manera totalmente objetiva, ¿no? También va a permitir contar con una fuente de información clara, puesto que si es que está a disposición de los trabajadores, ellos van a poder comparar sueldos, ¿no? Y de repente también se va a promover de esta forma la escala, el ascenso, ¿no?, de los trabajos, o el ascenso de los puestos de trabajo, ¿no? Porque pueden competir inclusive entre trabajadores para ver si es que pueden ascender a una escala superior y poder ser acreedores de repente a una escala remunerativa mucho mayor, ¿no? Y que al final, pues, en esta competencia que se genera de manera productiva entre trabajadores, quien va a salir ganando también, pues, es la empresa misma, en el centro de trabajo, teniendo capacitados o teniendo de repente en una especial, digamos, competencia sana, ¿no?, a sus propios trabajadores. Por último, vemos que permite desarrollar una estructura y política salarial consistente y equitativa también, que a su vez va a facilitar la planificación de presupuestos de manera eficaz y objetiva. Ahora, esta es la metodología que nosotros como Ministerio de Trabajo proponemos que sigan las empresas para que realicen su política salarial. Y teniendo o haciendo un énfasis, ¿no?, haciendo una advertencia de que esta es una metodología propuesta por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en base a lo que ya le habíamos estado mencionando en los minutos anteriores, ¿no?, recogiendo todas las disposiciones que habían sido comunicadas por la OIT, ¿no? Y también todos, pues, los pormenores y el marco normativo legal infraconstitucional también que habíamos visto, ¿no? Les dejo también el enlace, ¿no?, a pie de página para que puedan revisarlo. Es una guía súper dinámica, ¿no?, bien intuitiva, que pueden darle revista para establecer los cuadros de categorías y funciones también dentro de su política salarial, ¿no? Si es que existe presente algún empleador que de repente a día de hoy, pues, está interesado en cómo realizarlo, allí en ese link va a poder ver de manera objetiva y paso a paso cómo lo va a poder implementar en su centro laboral, ¿no? Como un segundo punto, también se pone igual, se trae a colación que existe un protocolo, ¿no?, que es el protocolo número 4/2019, es una FIL, el cual también recoge el mismo, ¿no?, y expone un marco metodológico de repente alterno que pueden seguir los empleadores. Aquí también la gran pregunta es, ¿qué pasa, no?, si es que viene la fiscalización, ya sea por operativos o sea por denuncias, no me piden que entregue el cuadro de categorías y funciones o política salarial. Si es que sigo de repente la guía del Ministerio de Trabajo, le va a hacer ruido a Sunafil, o de repente Sunafil solamente inspecciona que esté implementada su guía,
No, ¿no? Aquí lo que SUNAFIL va a supervisar es que exista efectivamente detrás de la política salarial una metodología. Indistintamente a que sea la que sea designado por el Ministerio de Trabajo, lo que sea propuesto por parte de SUNAFIL, o en todo caso que de repente el empleador siga alguna guía de manera alterna, ¿no? Que de repente lo ha visto aplicado, ¿no? A otra empresa y que le ha funcionado, siempre y cuando estén en los estándares que requieren la normativa y la ley vigente, SUNAFIL lo va a dejar pasar como un hecho cumplido, ¿no? Y ya no se les haría a creencia pues, a ningún tema de multa por inspección. Habiendo mencionado ello, paso a pasar revista a los pasos que como Ministerio de Trabajo pues proponemos, ¿no?, al sector empleador para elaborar su política salarial. Primero está la identificación pues, de puestos de trabajo, ¿no?, de cada puesto de trabajo. Posteriormente, dentro de esta identificación de puestos, también se determina el género de los puestos, ¿no? Para sacar una proporción y una estadística de a qué género se le asigna prioritariamente o mayormente el tema de estos puestos de trabajo, para después, como tercer paso, valorizarlos, ¿no? Y poder identificar inclusive aquí si es que esa valorización o esta tendencia, ¿no?, histórica que existe o preexiste en un determinado género, en un determinado puesto de trabajo, obedece de repente algún sesgo detrás, o si es que es de repente de manera objetiva, ¿no? Como cuarto paso va a estar también el comparar puestos y calcular diferencias salariales existentes entre uno y otro puesto, si es que hemos visto que, ¿no?, ambos puestos están en un mismo marco de categoría. Y por último, va a estar la implementación de medidas para eliminar la brecha salarial si es que vemos que existen, ¿no?, entre uno u otro puesto. Aquí de repente suena un poco más frío, un poco mucho más monótono quizá, pero ahora vamos a ver a continuación el cuadro un poco más en la realidad, ¿no? Pero primero, es también preciso mencionar el por qué nosotros hablamos de igualdad salarial, ¿no? Aquí en principio, ya desde el siglo pasado, ¿no?, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, que va a ser el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor, que lo habíamos visto en el convenio 100 a principios de la presente capacitación, ¿no? Y esto, de repente, de manera muy, muy resumida, es que pese a que ambos trabajos pueden ser distintos, pueden generar en otra empresa el mismo valor para la organización. En este caso tenemos dos puestos de trabajo distintos, que es el chofer y que es el de la secretaria, por ejemplo, que pese a tener pues funciones muy distintas, si nuestra escala de valoraciones o si es que la importancia que tienen esos puestos de trabajo para la empresa son iguales o son equitativas, pues no debiera existir ningún tema o ninguna situación de discriminación, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que citaba anteriormente, ¿no?, cuando es el chofer, por ejemplo, de una unidad blindada que transporta de repente altas sumas de dinero, podría así justificarse, ¿no?, que el chofer en este caso sea un puesto de repente con una remuneración distinta y superior al puesto de secretario, porque aquí se va a valorar de repente la exposición, ¿no?, al peligro que asume el conductor de la unidad dentro de cada actividad diaria, ¿no? Y aquí por eso mencionamos que es importante resaltar también que este principio internacional, ¿no?, porque no solamente es un principio al que obedece el marco normativo del Perú, sino que en general a nivel mundial a cada Estado miembro de la Organización Internacional del Trabajo, se resalta que este principio no solo se aplica a los casos en que se realicen trabajos iguales o similares, sino también a casos en donde los trabajos son distintos, como ya estábamos mencionando, ¿no? Es decir, van a ser pues los trabajos que pueden tener contenidos, responsabilidades de repente diferentes, pero después de determinar su importancia o su nivel de productividad dentro de la empresa, vemos que pueden generar el mismo valor para la organización, ¿no? Bajo este supuesto también pues la remuneración no debería, o debería ser igualitaria, equitativa, ¿no? Y en gran resumen, por eso también mencionamos que lo que se analiza aquí de fondo
no es tanto el valor del puesto o de repente el valor que nosotros pensamos que puede tener un puesto respecto del otro, ¿no? Se realiza esta valoración de la importancia que tiene este puesto de trabajo para la empresa y no la persona o el sexo de la persona que está detrás de este mismo puesto. Ahora, el cuadro de categorías y funciones, ¿no? Que es una obligación que hace mención la ley 3079. Este va a ser un mecanismo, ¿no? Mediante el cual el empleador va a evaluar y organizar, como lo veníamos mencionando, los puestos de trabajo de acuerdo a criterios objetivos y también a la necesidad de la actividad económica, ¿no? Acá se hace especial énfasis en la necesidad de la actividad económica de la empresa respecto a los puestos de trabajo. Aquí pues, nuevamente no va a estar en la palestra la función del principio de igualdad de remuneración por igual trabajo para evitar precisamente temas de discriminación. Ahora, el modelo del cuadro de categorías y funciones, que vamos a verlo en la siguiente diapositiva, es una matriz informativa que contiene todos los datos relevantes del ejercicio de la valoración y se complementa con datos de remuneraciones dentro de la planilla de la empresa, ¿no? Para realizar una comparación entre los diferentes puestos de trabajo y que van a tener tres acciones, ¿no? Uno, que va a ser la identificación de los puestos dentro del cuadro de categorías, eh, en donde se va a determinar que por cada categoría existen tantos puestos de trabajo, ¿no? Dos, va a ser una idea general, una descripción breve de cada puesto. Y tres, va a ser ya la jerarquía, ¿no? El famoso organigrama que va a tener que diseñar la empresa para que sea pues de público conocimiento, al menos de los trabajadores, cuál va a ser el sistema de mandatos o el sistema de orden dentro de la empresa, ¿no? Y siguiendo cada uno de esos pasos, al final, este va a ser el modelo de cuadro de categorías y funciones que está a propuesta, ¿no? A la fecha por parte del Ministerio de Trabajo. Que aquí, por una parte, a la izquierda vamos a tener los nombres de las categorías ocupacionales, ¿no? Que van a ser gerentes, jefes, operarios. Lo que se propone para ver, ¿no? Es el tema de brechas salariales y también luchar en contra de diferencias remunerativas injustificadas. Lo que se propone desde el ministerio es tener un porcentaje de mujeres en estos cargos, ¿no? Que por ejemplo aquí en el caso de los jefes, podemos ver en el cuadro que hay jefes de administración, a la izquierda el 100% de los jefes de administración son mujeres, por ejemplo, ¿no? Respecto a los jefes de producción, que están en una misma categoría, ¿no? En la categoría 2 se puede apreciar, son el 100% de los jefes de producción son varones, por ejemplo, ¿no? Y en los puestos de operarios podemos ver de manera contraria también que operarios de corte, el 100% son varones, ¿no? Operarios de costura, el 20% son varones y el 80% son mujeres, ¿no? El operario de bordados también. ¿Por qué es importante este tipo, ¿no? Este modelo de cuadro de categorías que se propone desde el ministerio? Uno es que mantiene, bueno, uno que cumple con la normativa, ¿no? En primer lugar. Dos es que se mantiene visible, ¿no? Porque una cosa es tenerlo evaluado y en la mente de repente, ¿no? Para poder hacer un plan de repente a mediano plazo. Y otra cosa es ya tener en un mismo cuadro de manera visual el porcentaje por sexo en cada puesto de trabajo y en cada categoría, ¿no? Por ejemplo, en la categoría 2, que sería de jefe, aquí tenemos 100% jefe de producción y 100% jefe de administración, que puede equiparar de repente a un solo jefe de producción y un solo jefe de administración, ¿no? Aquí, digamos, no habría ningún tipo de disparidad, no habría equidad, inclusive por materia de género, pero pasando a la tercera categoría o al tercer nivel, en los operarios, podemos ver, por ejemplo, ¿no? Que en operarios de costura hay un 80% de planillas que son mujeres y respecto al 20% del varón. Y aquí, por ejemplo, ya a la mano derecha, vamos a ver la remuneración base, ¿no? La remuneración base de sueldo mujer va a ser 1.200, pese a que su presencia es del 80%, respecto a la media de sueldo de los trabajadores hombres, que son de 1.500, por ejemplo, ¿no? Y la importancia de este cuadro va a ser que, por una parte, vamos a tener el dato estadístico de los puestos de trabajo y, por otra parte, vamos a tener la media de sueldo
de los mismos trabajadores, ¿no? Para ver si existe una brecha de género, brecha salarial de género, y poder identificar el por qué después, ¿no? Porque, ojo, también eh, puede existir supuestos que están totalmente justificados, pese a que exista una brecha salarial de género que luego lo vamos a ver, ¿no? Esa es la importancia de este cuadro propuesto por parte del ministerio, por ejemplo, ¿no? Y asignarles un valor también. Sí, por cierto, el valor que está a la mitad del cuadro, ¿no? Esto que vemos 800, 600, 500, va a ser el valor que se explica a mayor detalle en la guía, en las cuales se determina, se identifica por cada puesto de trabajo el valor especial que tiene este puesto de trabajo para la conducción de la empresa, ¿no? Por ejemplo, aquí en valor del trabajo se ha puesto o se ha puntuado con una puntuación de 800 al gerente, ¿no? Porque se entiende que, por ejemplo, sin la existencia de un gerente de trabajo, pues no se va a poder dar un norte a la empresa, ¿no? No se va a poder tomar de repente decisiones de jerarquías o cerrar contratos de repente, ¿no? Y por eso se le pone especial atención a este puesto. Y también en base a ese valor, pues se determina que la remuneración básica, ¿no? de este puesto sea mayor, ¿no? Igual, un detalle pormenorizado a los jefes, a los operarios también, ¿no? Y aquí se resaltan las preguntas que les mencionaba de manera clásica, ¿no? Aquí también, ¿se justifican las diferencias remunerativas o no? ¿No? De repente nos tomamos unos segundos para poder determinar esta interrogante detrás de esta sesión, ¿no? Cada una de las personas, ahorita no puedo controlar, no puedo ver cuántas personas estamos dentro de la sesión, pero creo que iniciamos con más de 100, más de 200, me parece, ¿no? Sería interesante hacer este ejercicio o hasta dar una primera respuesta a cada una de esas interrogantes antes de escuchar las respuestas para ver más o menos cuánto de familiarizados estamos a cada una de estas interrogantes, ¿no? Bien, respecto a la primera interrogante de si se justifican o no las diferencias remunerativas, la normativa establece que sí, ¿no? Existen supuestos de justificación de diferencias remunerativas. Por ejemplo, no se pasa revista a que si existen dos puestos de trabajo, no, una mujer y un hombre, en donde el puesto de la mujer, por ejemplo, es de 2000, ¿no? Supongo, traigamos a colación un mismo puesto, ¿no? Para que sea un poco más dinámico el ejemplo. Que sean conductores, ¿no? Y en este caso, que la mujer gane 2000 soles, no la trabajadora mujer gane 2000 soles respecto al puesto de trabajo del conductor también, ¿no? Que sea un trabajador varón, un trabajador del sexo masculino y que gane 1500, ¿no? Aparentemente habría un trato de discriminación entre ambos, porque en este caso ficticio, ¿no? La mujer gana más. No obstante, si es que esta diferencia remunerativa se corresponde o se justifica, por ejemplo, en los años de experiencia que tiene esta conductora, o de repente en una licencia de mayor nivel respecto a su compañero de trabajo, estas diferencias remunerativas son totalmente justificadas. Allí la normativa establece eh, un listado no cerrado, pero de consideración de cuáles son cada una de estas categorías que pueden englobar una justificación de puestos, en donde está, por ejemplo, las especializaciones, ¿no? Los títulos universitarios, de repente, los años de experiencia en el mismo puesto de trabajo, también hace incidencia en que un tema que justifica una diferencia remunerativa es también el cierre de un convenio colectivo, ¿no? Porque, por ejemplo, de repente a razón de un convenio colectivo existe una diferencia remunerativa entre las personas sindicalizadas y no sindicalizadas, que a pesar de que existe un mismo puesto de trabajo, de repente las personas que han cerrado un convenio colectivo, por poner solamente un número, están, pues, ¿no? En la categoría uno están con de repente 2000 soles, ¿no? Respecto a las personas no sindicalizadas que están en 1500 soles, ¿no? Aquí usualmente se suele pensar que existe un tema de discriminación del personal sindicalizado respecto a otro que no está, ¿no? No obstante, normativamente hablando, el reglamento de la ley 3079 establece como justificación
la existencia de estas diferencias remunerativas basándonos en el hecho de que se haya ejercido el derecho a la libertad sindical positiva. La segunda pregunta, la segunda interrogante, ¿no? Si la aplicación de un convenio colectivo hace las veces de una política remunerativa en una empresa, ¿no? Aquí ya es un evento casuístico y que inclusive, ojo, tiene ya algunas actuaciones a través de Sunafil, en donde se menciona, ¿no? Es un evento, sí, casuístico, ¿no? Por ejemplo, en donde una empresa menciona que ellos mantienen una sola política salarial, y esto ya tiene que ver con la tercera interrogante también, pero hace especial énfasis en que esta política remunerativa, esta política salarial, es de aplicación solamente al personal no sindicalizado, ¿no? Porque menciona, ¿no? Lo que se trae a colección en la segunda línea, que el convenio colectivo va a hacer las veces de política remunerativa, ¿no? Es decir, a ustedes, trabajadores sindicalizados, no les va a hacer efecto mi política remunerativa porque dentro del convenio colectivo se señala ya de repente un límite de remunerativo, ¿no? Un aumento remunerativo de manera anual o de repente cada 2 años, ¿no? Entonces mi política remunerativa solamente va a ser para el personal que esté fuera de este convenio colectivo. Aquí, pese a que para algunas personas podría ser algo justificable, lo cierto es que la política remunerativa que establece el empleador, ¿no? En el uso de su facultad de dirección tiene que ser una política remunerativa universal, ¿no? Es una política remunerativa para todo tipo de trabajador, en donde se engloben todos los puestos de trabajo, ¿no? Porque de lo contrario, bueno, uno, porque el empleador tiene esta facultad para ser aplicado de manera universal. No puede hacer distinciones entre sectores de trabajadores dentro de su planilla de manera injustificada. De lo contrario, les mencionaba, establecerían una diferencia, un trato diferenciado de manera injustificada, ¿no? Porque ¿cuál sería la justificación de este trato diferenciado? Sería el ejercicio de un derecho constitucional, ¿no? El derecho a sindicalizarse. Entonces, no podría justificarse un trato diferenciado en base a el ejercicio de un derecho constitucional, ¿no? Entonces, trayendo a colación lo que le mencionaba al inicio, ¿no? De que todo trato diferenciado no obedece necesariamente a un acto discriminatorio, aquí la justificación no podría ser la aplicación o el ejercicio de un derecho constitucional, ¿no? La política remunerativa, en todo caso, debe ser de aplicación universal a todos los trabajadores. Y ahora también la pregunta sería, entonces, ¿qué hago respecto al convenio colectivo, ¿no? ¿Cuál va a ser la base o cuál va a ser la aplicación de este convenio colectivo si ya existe una política remunerativa? Entonces, el convenio colectivo se aplicaría de manera complementaria a la política remunerativa que tiene la empresa, ¿no? Por ejemplo, eh, en la... a ver, vamos a ver si es que es... regresando a esto, ¿no? Si el convenio colectivo menciona que los operarios, ¿no? que están en la tercera categoría van a recibir un aumento de 150 soles, y se cambia de repente mañana o al día siguiente de la vigencia del convenio este presente cuadro de categorías, pues el convenio colectivo va a recoger, eh, siendo de aplicación universal, va a recoger la remuneración mínima establecida en la categoría y su función, en el cuadro de categorías y funciones, y se le va a adicionar esos 150 soles que se ha cerrado en el convenio colectivo, ¿no? De manera contraria, ¿no? Si es que no se realiza de esta forma, pues estaríamos probablemente hablando, presumiblemente ya, de un acto antisindical, por ejemplo, ¿no? Ahora, como cuarto interrogante, ¿es posible la entrega de cuadros de categorías y funciones a los trabajadores? ¿No? ¿Y qué pasa con los datos personales, de repente, si es que le entrego el cuadro de categorías y funciones a los trabajadores que lo solicitan, ¿no? Estén o no estén sindicalizados? Bueno, aquí sí ya acorde a la ley 3079 existe una obligación del empleador de informar de la política salarial, y aquí, en honor a la verdad, habría que mencionar
que si bien no existe al momento una resolución por parte de SUNAFIL al respecto, lo que sí existe es la obligación de informar la política salarial del empleador a los trabajadores, ¿no? De manera amplia. No menciona si es que este deber de información sea a un representante de los trabajadores o a alguien no sindicalizado, ¿no? Pero obrando diligentemente y obrando con buena fe, la información de la política salarial que debe ser entregada por el empleador no se podría interpretar o no se podría realizar sin que el trabajador sepa cuáles son las categorías y cuáles son las descripciones de las funciones de cada puesto de trabajo que mantiene dentro de su centro laboral, ¿no? Entonces, y eso sí, con la advertencia de que es una interpretación personal y que debiera ser interpretado así, este, el empleador tendría la responsabilidad de difundir este cuadro de categorías y funciones a cada uno de los trabajadores, en tanto que debe ser garante que detrás de estas categorías o detrás de esta política salarial no exista un sesgo discriminatorio, ¿no? Entonces, partiendo de este dato objetivo, partiendo de que el empleador cumple a cabalidad con cada una de estas obligaciones brindadas por la ley 3079, ¿no? Que no solamente es una obligación solitaria, sino que responde a lo ya visto, ¿no? Dentro de un marco internacional, ¿no? Que hemos ratificado como Estado, pues sería oportuno, ¿no? Que estas cuadros de categorías serían divulgadas dentro de los trabajadores, dentro de la planilla, ¿no? Del empleador, para que se demuestre, ¿no? Que existe una política remunerativa de manera totalmente objetiva, ¿no? Moderno, ¿no? En un sesgo diferenciado por sexo de repente, ¿no? Y cerrando con estas preguntas, se menciona lo que les decía al principio, ¿no? Si es que las trabajadoras gestantes tienen protección frente a todo proceso de despido o no renovación. Eh, Aquí también sería oportuno abrir como una especie de sección de mitos, ¿no? Porque existen aún, sí, he visto o he escuchado algunas veces donde se menciona que los trabajadores gestantes son imposibles, ¿no? De someterlos a un proceso disciplinario. Y lo que menciona la normativa, la ley 3079 en específico, es que en efecto hay una prohibición de despido a trabajadoras gestantes, ¿no? O no renovación. Sin embargo, esta restricción obedece a una disposición de repente injustificada o arbitraria por parte del empleador para salvaguardar eh, la maternidad, ¿no? Y la protección también del puesto de trabajo de la madre trabajadora, para también alentar a que cuando exista el alumbramiento, no la gestación, o cuando esta trabajadora, mejor dicho, dé a luz, el, el, el bebé, ¿no? El niño que viene al mundo tenga pues un soporte económico de su madre, ¿no? Y no existan pues de repente infancias precarias dentro de nuestra sociedad, ¿no? Eso es lo que está detrás de esta protección a las trabajadoras gestantes. Pero ahora, si es que la trabajadora gestante ha realizado un acto de repente, una, una acción considerada grave, eso sí no la salva de un proceso disciplinario que sí puede llegar a su despido, ¿no? Siempre y cuando este proceso disciplinario sea pasado por un filtro de objetividad, ¿no? Por ejemplo, si es que existe un recuento de tardanzas dentro del último semestre, por ejemplo, ¿no? Y pues se aprecia de que esta persona ya ha tenido reiteradas llamadas de atención, ¿no? Suspensiones también por el mismo hecho. Entonces, y si es que sigue dándose de manera periódica estos tipos de comportamiento, pues evidentemente este proceso de disciplinario puede sí terminar en un proceso de despido, ¿no? ¿Y a qué va la ley cuando dice no renovación del contrato de trabajo? Porque muchas veces también sí, por parte de no de todos los empleadores, pero sí por empleadores que de repente desconocen la normativa o conociéndola lo hacen de manera voluntaria para de repente ahorrarse los costos, aunque después es subsidiado por la salud, pero bueno, para algunas personas aún los he visto como costos de la licencia por maternidad.
deciden no renovar el puesto de trabajo a las trabajadoras gestantes o las que están en periodos de lactancia, ¿no? Respecto a esto, también existe el mito, ¿no? Donde se menciona que, entonces la renovación va a ser perpetua, ¿no? ¿Qué pasa si es que hay un puesto de trabajo que solamente tenía validez para de acá a 6 meses, ¿no? Y ahora que existe una trabajadora en esa situación, tengo que renovar necesariamente el trabajo, puesto de trabajo, ¿no? Eso sí, cabe mencionar que es un mito debido a que en todo caso en el marco normativo contractual, ¿no? de trabajo en nuestra base, en nuestro territorio nacional, obedece a un principio casuístico, ¿no? Al principio de causalidad del contrato de trabajo, lo que le llamamos los abogados. Esto quiere decir, pues se entiende a que el puesto de trabajo tiene que durar hasta que este mismo tenga solvencia, tenga existencia dentro de la empresa, ¿no? Suena redundante, sí, pero el puesto de trabajo tendría que durar tanto tiempo como el mismo puesto de trabajo tenga justificación dentro de la empresa. Eh, por ejemplo, si es que se contrata bueno, de repente me estoy desviando un poquito del tema, pero para entenderlo mejor, si es que se contrata un ingeniero de software para, pues, configurarme todas las computadoras que estoy poniendo por mi inicio de actividad, pues este puesto de trabajo o este contrato de trabajo tendría que durar hasta que pues se cumpla con toda esta actualización o mantenimiento a mi sistema operativo, ¿no? Más allá de esto, si, por ejemplo, el ingeniero, no se fuera ingeniero, sino sea una ingeniera a quien contraté para realizar esta acción, y si esta acción está programada para que sea 6 meses, pues al sexto mes, cuando ya se acaben las funciones y la justificación del puesto de trabajo dentro de mi planilla, pues no tendría que necesitar este mismo puesto. Entonces la no renovación estaría justificada, ¿no? Cuando no estaría justificado, por ejemplo, que me entero de que mi trabajadora está gestando o me está pidiendo la hora de licencia por lactancia y como en una proyección a que este puesto de trabajo dure 6 meses, yo le doy por no renovado el puesto de trabajo o el contrato de trabajo al segundo mes, ¿no? La trabajadora deja de asistir porque no tiene trabajo, sin embargo, se ve que el mismo puesto de trabajo sigue pues, existente, sigue vacante dentro de la empresa y es más, a la siguiente semana o al siguiente mes se contrata otro ingeniero de trabajo, perdón, de software, ¿no? Aquí estaríamos hablando, sí, evidentemente, de un acto, un acto discriminatorio contra la trabajadora, que sí podría dar situación a alguna multa por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral.